Aquí en Santa Rita tenemos 40 hectáreas de producción de tomate de especialidad. El 96% de nuestra producción se va a Estados Unidos y Canadá y un poco a Japón. Aquí en la zona del Valle de Río Verde, donde está enclaustrada el Centro de Producción Santa Rita, es una zona semiárida, es un calor con un poco de humedad, un 40-60% de humedad, aunque pareciera un poco seco. Entonces, nuestro principal problema es el control climático dentro de estos invernaderos. Principalmente tenemos problemas de plagas en la zona, lo que viene siendo la mosca blanca, el thrips, el pulgón. Más que nada son los de mayor presión en esta zona. Nosotros tenemos un poquito el control integrado de plagas hacia los exteriores de los invernaderos, mas sin embargo nos ha resultado muy importante el poder implementar la malla anti-thrips de Arrigoni. Nos ha ayudado bastante para disminuir el incremento de plagas dentro de nuestros invernaderos. Anteriormente hemos tenido mallas nacionales y mallas españolas, mas sin embargo este tipo de malla yo creo que llegó para quedarse en Santa Rita. Bueno, lo que nos hizo cambiar fue una muestra, hicimos una prueba, vimos las fichas técnicas, lo analizamos. A raíz del buen resultado que nos dio, vamos apenas a implementar en las 40 hectáreas de invernadero de alta tecnología que tenemos con mallas Arrigoni. Es tan importante la ventilación en los invernaderos que gran parte de lo que nos hizo cambiar a la malla Arrigoni es su grueso de su filamento. Nos permite una mayor ventilación. La prueba que hicimos nos dio muy buen resultado. Buscamos que nuestros invernaderos cada vez sean un poquito más frescos y nos dio esa certeza, además del perfecto control que tenemos de plagas hacia el interior de nuestros invernaderos. Esa mejor ventilación pues, se refleja más que nada, el grower lo puede experimentar en poderle dar un mejor manejo a su cultivo y poder tener un cultivo un poquito más ventilado. Además de que también en las épocas de invierno nosotros tenemos mucha presencia de lo que viene siendo la humedad por la época de lluvia. Eso nos genera problemas post cosecha con el hongo Penicillium. Entonces, a la hora de que tenemos más ventilación en nuestros invernaderos, disminuye esa probabilidad. Bueno, en realidad es una malla de un filamento muy delgado, pero también es una malla muy uniforme, muy homogénea. Las anteriores mallas tenían cavidades, tenían desperfecciones que no eran tan precisas como la malla Arrigoni anti-thrips que actualmente estamos probando. Y tenemos ya, bueno, más que probando, ya lo tenemos comprobada. Tan es así que se va a implementar en las otras 40 hectáreas. Las mallas Arrigoni representa, no es un costo, es una inversión prácticamente. Estamos invirtiendo para asegurar el acceso a nuestros invernaderos y a nuestro semillero de plagas. A lo largo del ciclo esto prácticamente se cubre, ya que nosotros reducimos la cantidad de aplicaciones y tenemos un invernadero más limpio de plagas y por ende un cultivo mucho más sano. Yo tengo 20 años, voy a cumplir 20 años en el Centro de Producción Santa Rita. Prácticamente este invernadero se inició en septiembre de 1999 y desde que recuerdo ya tenemos más de 12, 13 años que hay asesores, son proveedores de Santa Rita. Yo creo que se han especializado y preocupado por el productor en llevarle los mejores productos para poder ser más eficientes los procesos dentro de nuestros invernaderos.